Está en nuestros estudios la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Mimi Rojas Silva, y vamos a hablar de qué es lo que está pasando realmente, porque eso es otra realidad que hay que mirar con crudeza, ¿no es cierto? Y con realismo. ¿Qué está pasando en el sistema de salud? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, nosotros como sector salud y acá, aparte de ser en estos momentos decana del Colegio de Obstetras, además también ya he recibido lo que es la presidencia o soy decano presidente del CDCP, que es el Consejo Nacional de Decanos, porque tenemos nosotros una institución mucho más amplia en la cual todos los decanos a nivel nacional, pues a través de esta organización, somos esa parte científica que debería contribuir justamente a dar mejoras para nuestra población y en este caso a través pues del gobierno en todos sus aspectos. Y nosotros, como bien lo has dicho, tenemos problemas graves como es la violencia, que es parte finalmente de la corrupción también que está viviendo nuestro país. Y no es ajeno el sector salud si es que nosotros nos vemos en ese espacio. Nosotros ya hemos estado denunciando, inclusive desde el año pasado, y estamos hablando de julio del año pasado, en la cual a través del Ministerio de Salud, y hablamos exactamente del señor ministro, que termina siendo representante también de nuestra Presidenta de la República en el área de salud, pues ha hecho normativas que van y atentan contra las funciones del obstetra, pero sobre todo contra la población de nuestro país. La primera normativa que nosotros expusimos y que ya está en estos momentos en un proceso legal, que hemos hecho una demanda de acción popular, es con relación a la atención de la atención prenatal, donde el obstetra dejaría de hacer ecografías, porque eso es lo que pretende el señor ministro a través de esta resolución ministerial. Pero estaría atentando contra las leyes que están en el ordenamiento jurídico, sabemos por encima de una resolución ministerial. Una resolución ministerial todavía es de cuarta categoría, pero pretende, y teniendo tal vez el apoyo que tiene la parte política, viendo de que no le realizan ningún tipo de acción o denuncia formal de parte inclusive del Poder Legislativo hacia él, pues se siente con el derecho de seguir atentando. Tanto así que en estos momentos hemos presentado esa acción popular para esta normativa y una acción también de amparo, porque tenemos dos acciones ahí, en la cual nosotros esperamos que sí la justicia nos dé la razón, porque tenemos obstetras que ya más de 20 años están haciendo ecografías, que están autorizadas por la SUNEDU, que además tienen registro en las universidades y que además nos ampara nuestra ley de trabajo y ampara también todas las documentaciones que nosotros tenemos. Esa es una. Así luego vino una segunda normativa ya el año 2024, en la cual el mes de marzo y abril pone para que el obstetra deje de prescribir sulfato ferroso, por ejemplo, para una situación tan grave como es la anemia en nuestro país. El sulfato ferroso sabemos que es un medicamento que puede prescribirse y lo prescribe el obstetra porque además tiene la Ley General de Salud donde nos ampara esta prescripción. Pero el señor ministro, de manera sutil, ha cambiado la denominación de prescripción por entrega. Y pone, claro, no a uno, sino pone a todos los profesionales que estamos de pronto atendiendo a esta gestante para poder entregarle. Pero quita de la misma norma la palabra prescribir, que es recetar, que sí nosotros tenemos esa potestad. ¿Qué cosa estaría atentando? Aparte de nosotros como profesionales, sobre todo a la población. Porque ¿qué cosa obliga? De que este paciente, esta usuaria, que de pronto está recibiendo este sulfato ferroso, tenga que pasar a una segunda consulta con el médico, porque es así como él lo considera, para que pueda recién ser considerado como una atención completa. Cuando realmente nosotros tenemos la capacidad, porque estudiamos entre 5 a 6 años de pregrado, más los años también de especialidad, para poder nosotros atender de manera adecuada. Y una tercera norma que ha sido también del año pasado es la referida a la atención neonatal, en la cual el obstetra, que ya sabemos, somos los expertos en la atención del parto. Por lo tanto, si nosotros somos los encargados de esa atención, significa que nuestros estudios, que son altamente especializados, tiene que ver todo lo que es el embarazo, al bebé, a la madre, atendemos al parto y lógicamente tenemos que dar esa primera atención inmediata recién nacido. Estamos refiriendo de las 2 primeras horas. Entonces, ¿qué resulta? Que una nueva norma que han hecho el año pasado
nos excluyen a nosotros de esa atención inmediata. Se dice que nosotros recibimos al bebé, pero una vez que recibimos lo ponemos en el vientre y prácticamente inmediatamente el otro equipo tendría que decirnos en qué momento corto el cordón, en qué momento lo entrego y ahí mismo ya ingresarían las manos de las otras personas para que puedan hacer acciones sin permitirnos terminar de hacer la evaluación propia del bebé, que es llamado APGAR. La evaluación, además, que nosotros tenemos que darle lo que es el sexo hacia la madre, lo que es también la entrega a la mamá, porque finalmente ese bebé es de la madre, y permitir que se quede esa hora con ella para que pueda brindarle ese amor y ese vínculo que se necesita. Entonces nosotros también hemos solicitado al Ministerio de Salud que nos incluyan en ese espacio de la atención inmediata, que además lo dice nuestra ley de trabajo, y atenta contra la atención, porque imagínense si nosotros somos los encargados de atender ese parto, a ese recién nacido en esos primeros minutos, lógicamente, si el bebé nace con complicación, inmediatamente se tiene que cortar el cordón y mandar. No estamos hablando de ello, estamos hablando de la mayoría de partos, normal, digamos. Por supuesto, que es más del 80% de los partos, en este caso en el Perú, ¿no? Bueno, lo que a mí me llama la atención de lo que está ocurriendo es decir, existe el espacio de los colegios profesionales y lo lógico debería ser que en función del interés de la atención a los pacientes y a las pacientes en este caso, se produzca un nivel de entendimiento entre las diferentes profesiones que participan, es decir, las enfermeras, las obstetras, y en determinadas circunstancias los médicos, los anestesiólogos, todos los que tengan que ver con el proceso, ¿no es cierto? Y debería haber un nivel de concertación, ¿no? En función de la propia experiencia de los profesionales, en función de experiencias internacionales, de cuáles son los procedimientos y digamos, mecanismos más eficientes y más eficaces para atender lo que interesa, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, de los partos, que todo se desenvuelva de la mejor manera para el recién nacido y para la madre, ¿no? Exactamente, lo que nosotros buscamos, ya que tenemos profesiones separadas, porque cada uno, y sabemos que nos prepara en el pregrado y por eso tenemos un perfil profesional. Ese perfil profesional, en el caso de los obstetras y de todas las profesiones, están amparadas con una ley de trabajo. Además, nosotros no podemos pasar por encima de esa ley. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros tenemos ese perfil, en la cual somos los encargados de la salud sexual y reproductiva, somos los encargados del embarazo, el parto puerperio y, lógicamente, la atención inmediata recién nacido. Y sabemos que existen otras profesiones que en el pregrado pueden tener tal vez una amplitud y luego hacen una especialidad. Pero la especialidad no los convierte en obstetras. La especialidad simplemente es especialidad dentro de su ámbito de acción y pueden ser un complementario a la atención, pero no incluyendo o pasando por encima de una función. Ahora, ¿cómo se va a resolver este conflicto? O estos conflictos, más de uno, ¿no? Es fácil, respetando las leyes, respetando el perfil por el cual cada una de las profesiones, porque somos 13 profesiones a nivel del Perú, y lógicamente el sector salud. ¿Tienen ustedes un diálogo con el ministro o no? ¿Tienen una relación fluida con él para enfrentar esto? El detalle es que el ministro está teniendo justamente una función más gremial que de ministro de Salud. Si es ministro de Salud, debería estar pelando justamente porque llegue el mejor profesional a ser atendido o atender al paciente. Pero cuando que dice está gremial, ahí. ¿qué es? ¿Actúa más como médico que como...? Por supuesto, por supuesto. Nosotros cuando hemos presentado el año pasado, él dice que está haciendo una solución del tema que él considera intrusismo. Una palabra que no se utiliza acá porque debería ser ejercicio ilegal de la profesión. Esa es la denominación correcta. Y nosotros no estamos haciendo ningún ejercicio ilegal de la profesión cuando hacemos, por ejemplo, una ecografía obstétrica, porque es un instrumento tecnológico que ha sido creado justamente para poder ver al bebé y que además no solamente lo utiliza la profesión de salud. Los ingenieros utilizan también la ecografía para ver inclusive procesos en las paredes, identificar algún tipo de material que existe. O sea, la ecografía ha sido creada para el mundo para poder identificar. Y en el caso de la salud, ha sido creada específicamente para identificar algún tipo de situación que tengamos, ¿no? Claro, entonces el obstetra lo puede usar. Pero para terminar, ¿cómo se va a resolver esto? Uno, que el ministro de Salud realmente haga la función de ministro, haciendo que se respeten las leyes. No puede hacer una normativa, y aquí en el Perú es el único lugar donde pretende con una norma técnica pasar por encima de una ley.
La ley dice que el obstetra hace atención inmediata al recién nacido. Así lo dice textual en el reglamento de la ley. ¿Qué cosa dice la normativa? Lo excluye. Entonces, como un ministro de salud, y ahí hacemos un llamado también a la señora Presidenta de la República, porque ese ministro pertenece al gobierno. Por lo tanto, él está haciendo funciones para cubrir, y eso también se llama corrupción, porque está encubriendo o protegiendo o de pronto cuidando aspectos solamente gremiales, perjudicando a la población y por ende también a la función del obstetra. Le agradezco mucho por estar con nosotros, Mimi. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá.